Hermano, buenos días. Les voy a pedir por favor, se levantan, vamos a orar. Puestos en pie. Y pedimos al Señor que se encargue de darnos claridad de su palabra. Padre, bueno, te doy gracias porque estamos una vez más en este lugar que tú nos has permitido tener, Señor. En este lugar nos reunimos para rendirte culto a ti y tener, Señor, comunión los unos con los otros como iglesia que somos. Y gracias por ese privilegio que nos concedes, Señor. Te damos gracias por la sangre derramada de tu Hijo Jesucristo a nuestro favor. Te damos gracias por la obra del Espíritu Santo de hacernos convencidos, Señor, de nuestra pecaminosidad y darnos orientación en cuanto a la salvación que es en Cristo Jesús y haber hecho que resplandeciera en nosotros la luz del Evangelio. Te damos gracias por tu palabra que es nuestro alimento. Ahorita, Señor, la vamos a leer y rogamos que el Espíritu Santo, que es el maestro de tu iglesia, nos enseñe y nosotros podamos prestar la atención que necesitamos prestar a tu palabra. Ruego por cada una de las personas que están aquí en esta mañana, que no tienen claridad de la salvación en Cristo, que tú obres a favor de ellos, Señor, otorgándole ese privilegio de ser hecho hijo tuyo. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, dándote gracias. Amén. Amén. Mis hermanos, pueden sentarse. Gracias. Entramos hoy al capítulo 26 y en este capítulo, es un capítulo bastante largo, lo vamos a dividir en dos secciones. Una la trataremos de poner hoy hasta el versículo 18 y continuaremos después con la otra parte. En sus Biblias hay, al inicio del capítulo 26 aparece un título que dice Defensa de Pablo ante Agripa. Y estamos viendo que Pablo viene defendiéndose en uno y otro lugar. Pero aquí, de manera particular, no nos vamos a detener tanto en el sentido de que él está haciendo una defensa, sino en lo que Dios va a argumentar a través del apóstol Pablo para comunicarle a esas personas a quienes él se está dirigiendo ahí. Entonces el enfoque mismo no está en que Pablo está haciendo una defensa para ver si lo dejan libre, sino que él está aprovechando esa oportunidad ahí para dar fe de su fe en Jesucristo. Entonces vamos a mirar en este capítulo, más que una defensa del apóstol Pablo, vamos a mirar lo que es la predicación del Evangelio a través del apóstol Pablo a un grupo en particular que Dios le permite tener ahí. Entonces pudiéramos poner el título a todo el capítulo como el llamado a dar testimonio de la fe en el Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a ver ahí. Pablo va a decir que Cristo lo llamó y le da el detalle para qué lo llamó. Y ahí en ese grupo él va a evidenciar o tiene la oportunidad de expresar eso del llamamiento que Dios le ha hecho. Entonces, pero como hacemos siempre, vamos a leer el capítulo completo y después, si Dios así lo permite, también vamos a dar un poco de explicación hasta el versículo 18. Comienzo la lectura entonces. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén.
Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Entonces, si recordamos, en la narración quedamos en el capítulo anterior, donde Félix está dando unos detalles en cuanto a Pablo, porque está ahí, y le pide a Agripa que le escuche para que le ayude a dar un informe, ya que Pablo había pedido que fuese llevado al César y Félix no tenía cosas claras que llevar para argumentar el hecho de que estaba trasladando ese preso allá a César. Ahí él da unos comentarios en cuanto a Pablo. Después de eso viene aquí entonces Agripa a darle a Pablo: entonces ahora habla tú. Pero quiero que recordemos primero un poquito de contexto de lo que hay aquí. Decíamos la vez pasada que aquí hay una reunión donde hay un rey, hay un gobernador, hay altos mandos militares en su contexto, en su momento, y personas influyentes de la ciudad. Toda la cúpula de la ciudad estaba ahí. Es un escenario que Dios le está presentando al apóstol Pablo para que él dé testimonio de su fe. En sí no es una defensa para que él quede libre. Y Pablo lo asume de esa manera. Pablo lo asume que eso es una oportunidad, y de ahí que él va a decir: yo me siento complacido de estar aquí.
Y no es porque él quiere salir, sin duda que él quiere quedar libre. Pero en el fondo, él había escuchado del Señor Jesucristo que yo te voy a llevar a una y otra parte para que des testimonio de quién soy yo. Y y hemos visto que él está tomando eso literalmente en cualquier contexto. Si está en la cárcel, él está predicándole a los presos y está predicándole a los soldados que están al lado. Si está afuera, él está predicando, siempre está predicando, porque eso es lo que él entendió que Dios le había dicho, que en cualquier parte. Entonces, donde él se veía con personas a su alrededor, lo que hacía era hablarles del evangelio. Por eso decimos que aquí se presenta lo que es un llamado a dar testimonio de la fe que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo, independientemente del contexto o las circunstancias en las cuales nos encontremos. Si hay contacto con personas que no conocen del evangelio, es nuestro deber compartirles del evangelio del Señor Jesucristo. Y eso es lo que vemos en la vida del apóstol Pablo. La otra cosa que quiero que tengamos en mente es que Agripa, ese es el cuarto de una dinastía que persiguieron a la iglesia. Entonces, si recordamos, el primero fue el Herodes el Grande. Ese es el Herodes primero. Ese fue el que mandó a matar a los niños cuando estaban los reyes buscando para adorar. Entonces él mandó, cuando se sintió engañado, él mandó a los niños. Ese es el Herodes el Grande. Después, hijo de viene el que es conocido como Herodes Antipas, y este fue el que decapitó a Juan el Bautista. Hijo de Herodes Antipas es Herodes Agripa I, que es el que aparece en Hechos en el capítulo 12, que mandó a matar o que decapitó con espada a Jacobo. Hijo de ese Herodes Agripa I es Herodes Agripa II. Entonces vemos la secuencia de unos reyes judíos que están atacando a Cristo y a todos los cristianos o los que creían en Cristo. Entonces él está en un contexto bastante difícil con todo lo que él está enfrentando. Pero ¿qué vemos ahí? Un hombre que está solo, que está frente a todas aquellas personas que humanamente o socialmente pueden influir en ellos, para bien o para mal, humanamente hablando, porque ahí están todos los que manejan la sociedad en ese momento. Pero ese hombre ahí está confiado, él está solo. Por eso al final él está diciendo: quisiera que todos los que están aquí fuesen como yo, porque pareciera que todos los que están ahí son diferentes a él. No creen en el Señor Jesucristo. Pero él, en medio de una cantidad de personas ahí que tienen una cantidad de prestigios, que tienen títulos y tienen posición social y están lo mejor presentables posibles ahí, él está ahí con cadenas. Él está ahí de pronto hasta mal vestido, de pronto, digo yo. Él está ahí, una persona que es descrito como un hombre de baja estatura, un poco calvo, medio ciego, porque él ya últimamente no veía bien, pero ese hombre está con una seguridad ahí impresionante. Tiene todo en contra, pero tiene al que maneja todo de su lado, al Dios de los cielos. Y él está con esa seguridad. Y toda esa gente ahí con toda su pompa, toda esa gente ahí con todas sus posiciones sociales, con todo eso se iban para el infierno si no creían en el Señor Jesucristo. Y él estaba convencido de su posición en Cristo. Y no se dejó intimidar por esas cosas. Permaneció firme en sus principios y se mostró como creyente, como hijo de Dios, y con el deber de predicarles a esos que se creían más que él, predicarle el evangelio del Señor Jesucristo, porque estaban perdidos en sus pecados. Y eso nos enseña a nosotros mucho. Nosotros no debemos dejarnos intimidar ni por títulos ni por posiciones. En este mundo no existe ninguna posición mayor que ser hijo de Dios. Y si usted es un hijo de Dios, no importa delante de quién esté. Todos los que hemos nacido de nuevo deberíamos tener esa convicción y esa serenidad y valentía que tenía el apóstol Pablo aquí en ese momento. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo que tenía el apóstol Pablo. Tenemos los argumentos bíblicos que tenía el apóstol Pablo.
necesitamos tener la valentía y esa dependencia de Dios que Él tenía para hacer lo que nosotros debemos hacer, así como lo hizo el apóstol Pablo. Y no es en contextos como estos. Cuando estamos, nosotros podemos estar en cualquier otro tipo de tribunal, y siempre vamos a estar en algún tribunal, porque siempre van a estar mirando cuáles son nuestras acciones si nos identificamos como creyentes. Y deberían ser, conforme a las Escrituras, nuestra mentalidad, nuestras palabras y nuestras acciones, independientemente de qué es lo que pueda suceder. Eso también lo estamos resaltando porque es lo que se presenta aquí con respecto al apóstol Pablo. Entonces entramos al desarrollo, y aquí lo primero que vamos a ver, los primeros 3 versículos, es que hay una apertura donde se introduce el apóstol Pablo. Él va a introducir, y él reconoce ahí que hay una especie de defensa ante alguien, y el apóstol Pablo se va a enfocar cómo fue su vida pasada, porque él va a predicarle a esas personas del evangelio. Y antes de predicarle a esas personas del evangelio, él le va a decir qué es el evangelio y cómo opera en la vida de las personas que están perdidas en sus pecados. Y él es un ejemplo de eso. Entonces va a hablar de su vida pasada, y cómo Dios lo llamó y cómo Dios le había estado insistiendo de alguna manera hasta que un día nació de nuevo, hasta que un día le resplandeció el evangelio. Él va a dar esos detalles y después les va a confrontar a ellos. ¿Crees? Yo sé que crees. Y le dice, tú tienes información de cierta cosa, pero ¿qué te cuesta entonces entender y aceptar que esa verdad es así? Y es posible que algunos de los que están aquí esta mañana puedan tener algún tipo de incertidumbre y confusión en cuanto a eso. Y esta es la oportunidad, de pronto, así como Dios reunió a esta gente ya para que Pablo les predicara, usted en esta mañana está por parte de Dios aquí para escuchar qué dice la palabra de Dios en cuanto a eso. Y abramos nuestra mente para que el Señor siembre su palabra en cada uno de nosotros y la haga germinar para su gloria y su honra. Entonces Agripa le dice a Pablo, se te permite hablar por ti mismo, es decir, puedes defenderte. Y Pablo, dice el texto, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Y eso es pronto como un argumento, un gesto de pronto que hacían los oradores en esa época para llamar su atención o para que hicieran silencio. Los detalles ahí en cuanto, pero él está con una seguridad, que todos los gestos, todo lo que dice refleja una seguridad en Dios, y todo lo que va a argumentar está relacionado con Dios, porque no tiene otro argumento que pudiera rebatir lo que las personas ahí pudieran establecer. Como en el caso nuestro, no hay argumentos humanos que puedan echar al piso cualquier otro argumento que exista en este mundo. Y de ahí la importancia de las Escrituras. En los versículos 2 y 3, él presenta lo siguiente. Primero, me tengo por dichoso. Y recuerden, Dios le había dicho, tú vas a hablar adelante de gobernadores y reyes. Y ahí él está mirando, oye, Dios me está dando la oportunidad de cumplir aquello que me dijo que iba a hacer. Y él se siente dichoso ahí, se está cumpliendo lo que Dios dijo que iba a hacer. Y uno pudiera verlo de esa manera. Me siento por dichoso, oh rey, y establece eso ahí, oh rey, que se me está dando la oportunidad de predicarle a reyes, porque así el Señor me dijo que iba a pasar. Y dice, de que haya de defenderme hoy delante de ti. Y presenta aquí, de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Y pareciera que la defensa va a ser larga y va a ser detallada, porque él dice todas las cosas. Aquí no presenta los detalles de las cosas, pero lo que se está estableciendo aquí, que pareciera que eso fue algo largo y detallado, y en el plan de Dios lo que se está enfatizando es que fue así, pero no se dan los detalles aquí en este texto. La razón mayormente porque tú conoces las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Entonces, tú eres el rey de los judíos. Tú, este Agripa II, él tenía el privilegio de elegir el que iba a ser el sumo sacerdote. Entonces, él estaba al tanto de las costumbres que había entre los judíos, y él era un judío, un idumeo más bien, pero judío en todas sus prácticas. Y
Él conocía cuáles eran esas luchas que habían entre un bando y otro, por ejemplo, en el contexto de los saduceos y los fariseos, que hablaba, algunos decían que hay resurrección, otros que no hay, o algunos que hay ángeles, otros que no hay. Él estaba al tanto de todas esas cosas. Y Pablo dice, tú conoces esto, entonces ante ti es un privilegio que yo pueda hacer porque me vas a entender mejor que los otros que están ahí. Porque la mayoría de los que están ahí no son personas judías. Habían judíos, pero la mayoría son personas romanas. Y al final lo que él dice, te ruego que me escuches con paciencia. Él va a declarar entonces en los versículos 4 y 5 algo de sus antecedentes y va a hablar de cómo fue su vida como judío. Y esto es algo fundamental, porque aquí uno de los énfasis que se va a presentar es la resurrección de entre los muertos. Primero del Señor Jesucristo, para no ver más muerte, y de ahí la resurrección de todos los suyos. Y eso era algo que creían los judíos. Sin embargo, ellos van a juzgar a Pablo por eso. Pero miremos la argumentación. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, dice ahí, la conocen todos los judíos. Entonces, todos los judíos saben, porque yo viví de esta manera. Y miren lo que dice después. Los cuales, estos judíos, también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo, yo viví como un fariseo. ¿Y cómo vivían los fariseos? Conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión. Esa era la secta más rigurosa, que querían llevar todo literalmente, cumplir todas las normas litúrgicas y todas las normas que estaban establecidas en la Torá y en las explicaciones que hacían los rabinos y los ancianos en esa época del Antiguo Testamento. Y el apóstol Pablo, él está diciendo ahí, mire, yo he sido alguien de entre los judíos de los más radicales y estoy al tanto de todas las cosas. Recordemos que él fue discípulo de Gamaliel, uno de los más sobresalientes rabinos en su momento, y él era conocido en la ciudad de Jerusalén. Pablo era conocido por eso. Todos los judíos que pudieran estar ahí saben quién era él. Y ahora se va a presentar como un contraste, porque después él va a hablar, aún siendo así, él va a hablar, y comienza aquí lo siguiente, porque va a hablar de la resurrección, pero aquí dice, y ahora, y dice, mire, yo he sido así asado, y ahora, como si fuera un contraste, estoy, dice, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, dice él, soy llamado a juicio. Entonces, primero se identifica, soy un judío radical, un judío que entiende de la resurrección y que acepta y está esperando la resurrección, como fariseo que era. Y lo irónico de eso es que estoy juzgado por eso, porque ahí habla de esa esperanza y después va a decir al final cuál es esa esperanza, que Dios resucita a los muertos. Y dice el versículo 7, esa esperanza, o sea, la esperanza es una promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar, ¿quiénes? Las 12 tribus. Entonces todos los judíos, ellos están esperando eso. Es más, el hecho de estar convencido de esa esperanza era lo que mantenía todos esos rituales en el templo. Por eso dice lo siguiente, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Ellos, los judíos, sabían que había una resurrección, que venía algo, que el Mesías iba a ser lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Pero Pablo era en esos momentos, ahí, en ese lugar, el único que entendía que ya eso había comenzado. Y que él estaba en esa condición como ellos, porque Cristo le iluminó. Hombre, sí, lo que se anunció, yo soy aquí, el que tú estás persiguiendo. Y desde hace rato te estoy puyando para y no me has prestado atención. Y por eso te he dicho, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, porque te hablé a través de Esteban, a esos que has matado, sin duda que le escuchaste hablar de mí, pero no habías atendido. Ahora él lo hace nacer de nuevo cuando iba camino a Damasco en la persecución que tenía.
Aquí dice él, y enfatiza otra vez, porque habla de la esperanza como una promesa que Dios había dado, y que por esa esperanza todos los judíos están cumpliendo sus rituales, y enfatiza aquí: por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Y tú entiendes eso porque tú sabes cómo son las cosas. Ahí lo que le está enfatizando él: tú sabes de qué te estoy hablando. Tú entiendes eso. Y con toda la argumentación que le está diciendo, se está dirigiendo mayormente a este, para después confrontarlo. Deberías creer que eso es así. Y es lo que vemos aquí, cómo el apóstol Pablo está dando información de lo que las Escrituras han dicho y lo que él quiere comunicarle a esas personas para que puedan entender el Evangelio, porque después que argumenta eso, él va a hablar de su testimonio y después les va a decir: ustedes también necesitan entender y creer en esto. Y miren lo que dice aquí en el versículo 8, que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Y aquí el énfasis es que esa promesa no debería ser algo que ellos ignoraran. ¿Cómo es posible que el soberano, el Dios, Agripa, tú deberías saber que eso es así? De pronto a estos gentiles aquí se les puede perdonar, pero ¿a quién se está dirigiendo él principalmente? A Agripa. Y argumenta por qué se dirige a él. Tú sabes los antecedentes de esto, tú estás al tanto de esto, tú estás empapado. Cuando dice el término ahí, tú conoces, es un término que se puede traducir: tú eres un experto en estas cosas. Por lo tanto, deberías entender lo que estoy diciendo. Ahora, cuando se habla del Evangelio, cuando se habla de llevar a las personas, compartir el Evangelio, no importa cómo uno lo explique, si el Espíritu Santo no convence a los que están escuchando el Evangelio de pecado, de justicia y de juicio, no son las argumentaciones nuestras lo que lo van a convencer. Pero el apóstol Pablo, él está haciendo uso de lo que dice las Escrituras, que Dios ha establecido para que esa palabra haga el trabajo en la vida de esas personas y el Espíritu Santo los pueda convencer. Y él es consciente de todo eso, porque eso es lo que vamos a ver los argumentos en las diferentes cartas, que él está argumentando lo mismo con esas personas. Ahora, nosotros vamos a ver desde el versículo 9 hasta el versículo 11 la vida de persecución que él tenía con respecto a los creyentes o a la iglesia. Y él va a hablar de su testimonio ahí, como para ponerlo a ellos: mira, yo también fui un malvado, yo también estaba en esto y esto otro. Y yo creía que estaba bien, y yo creía que no necesitaba de Dios. Yo era el peor. Después él va a decir: yo era el primero entre los pecadores. Pero cuando estaba allá, yo eso todo lo hice por ignorancia, porque yo pensé que yo no necesitaba de Dios, como muchas personas hoy. Hasta que Dios nos hace ver: no, si el que más necesito de la salvación soy yo, el que está más perdido en este mundo soy yo. No es Hitler, no es el otro allá, soy yo. Cuando yo me veo en realidad que yo estoy muerto en mis delitos y pecados, me doy cuenta que yo soy el primero entre los pecadores. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Si cada uno de nosotros nos analizamos en cosas sencillas: ¿cómo trata usted a su esposa? ¿Cómo trata usted a su esposo, a sus hijos, al vecino, a los otros? ¿Cómo está maquinando cosas para hacer mal? Usted dice: yo soy el primero de los pecadores y necesito ser redimido por la sangre de Cristo. Porque no tenemos que ir a pensar en cosas grandes, pecados grandes, no, porque pecado es pecado y cualquier pecado nos condena delante del Señor. No importa cuál sea. Y el apóstol Pablo, él dice aquí: yo ciertamente creía o había creído mi deber, dice, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Yo, siendo un judío celoso, yo estaba convencido que estaba haciendo bien persiguiéndolos a ellos, porque estos son unos judíos apóstatas que están creyendo y siguiendo a un hombre que está muerto.
y que dijo que era el Mesías prometido. Y estos se están dejando matar por eso. Y fue una de las cosas que le impactó a él. Se están dejando matar y están diciendo, me estoy muriendo, pero él es el Mesías. Y sin duda que, y tú deberías entenderlo, Pablo, porque tú eres un rabino. Revisa lo que está allá y te vas a dar cuenta que en él se cumplen. Y eso fue lo que Pablo hizo. Y hasta que Dios le abrió el entendimiento, y es lo que hace con todas las personas. Todos los que creemos en Cristo, en su mayor, vamos a decir, en su mayor parte, somos estimulados de una u otra forma a creer en el Evangelio. Por ejemplos que Dios pone en nuestro camino, por personas que nos hablan del Evangelio, por algo que escuchamos o vemos en la televisión, en el internet, en cualquier parte. Dios está hablando de una u otra forma. Y nosotros sabemos que está hablando. Pero seguimos muchas veces dando coces contra el aguijón. Hasta que Dios nos va a hacer entender qué es lo que Él quiere decirnos. El apóstol Pablo, en esa persecución, él da aquí una lista. Esto lo hice yo en Jerusalén, y presenta: primero, yo encerré en cárceles. Cuando se trataba de encarcelar, yo encerré, y dice ahí, a muchos santos. Porque mire, y quiero resaltar eso ahí, santo, porque él al final va a decir que cuando Cristo hace eso para hacer y darle herencia entre los santificados, él está diciendo, los que hacen parte de ese grupo son llamados santos, apartados por Dios, y yo a ellos los encarcelé, dice lo primero. Lo segundo que dice ahí, y cuando los mataron, dice ahí, yo di mi voto. Si se trataba de encarcelar, yo los encerraba. Si se trataba de que, bueno, ¿qué vamos a hacer con este? Si merece la muerte o no la muerte, bueno, yo voy a votar. Y en ese contexto ellos tenían una forma, había unas piedras, una blanca y una negra, donde el que decía si muere, pone la piedra negra, o que vive, pone la piedra blanca. Y yo di mi voto para decirle, como parte de los que deciden, sí, vamos a matarlo. Él nunca dijo, no vamos a perdonarlo. Él dice, yo di mi voto cuando se trató de juzgar a alguien y determinar si moría o no moría. Y lo tercero que dice aquí, que muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar. Y lo cuarto, que está alineado con lo siguiente, enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Eso es el carácter del apóstol Pablo. Y después él va a hablar entonces en los versículos 12 al versículo 18. Va a relatar, después que él dice, esto era yo, pero mire lo que sucedió conmigo. Y cada uno de los que creemos en Cristo tenemos circunstancias en las cuales Dios nos llama. Algunos en circunstancias buenas, algunos en circunstancias de enfermedad, algunos en circunstancias de escasez económica, algunos en circunstancias de peligro de muerte, algunos acostados en su cama. Independientemente de cuál sea la circunstancia, pero es Dios el que llama y nos hace entender el Evangelio. Dice él, como yo me la pasé, fue ocupado en esto, persiguiendo, estaba yo ocupado en esto, e iba para Damasco, y dice ahí que yo iba con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Él era sumiso a los que administraban ahí la autoridad. Y él dice, a mí me dieron ahí literalmente con autoridad de parte de los principales sacerdotes, y estaba en esto. Y eso nos lleva a ver cómo este hombre está resistiendo algo. Y en ese contexto Dios lo llama. Y está resistiendo a Dios mismo. Y hoy en día, en las circunstancias nuestras, de pronto la experiencia de usted en este momento, o anteriormente, de pronto con su pareja, que de pronto escucha del Evangelio o asiste de pronto a alguna congregación, y usted resiste la cosa y a veces hasta incomoda para que no haga eso, hasta que Dios le dice a usted, oye, está donde debería estar y que tú también deberías estar ahí.
Y Dios le hace ver a cada uno eso, de alguna manera u otra. Pero miren lo que dice el versículo 13. En el proceso él va a decir a mediodía. Y se resalta mediodía porque es el momento cuando el sol está en más fulgor. Porque él va a contrastar. Porque él va a hablar que aquí literalmente como de la gloria de Dios. Se le presentó Dios en persona para llamarlo. Oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Esa luz del cielo, que no es el sol, es la gloria de Dios. Es Dios mismo manifestándosele a él directamente. Y ahí lo está haciendo de esa manera. Nosotros no vamos a esperar que se nos presente así. Pero cada vez que usted escucha del evangelio de parte de alguien, es Dios dándole luz del evangelio. Aquí, en ese contexto, Dios lo hace con él. Y de manera particular porque él después lo va a llamar para ser apóstol. Y él tenía que ver al Señor para ser un apóstol. Y aquí se van a dar todos esos detalles. ¿Y qué es lo que hace la luz? Esa luz me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, dice entonces en singular, yo oí una voz. No dice que los otros escucharon, porque el asunto era con él. Oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, y es un llamamiento así personal, por nombre propio. Eso lo hace el Señor. Y es posible que, bueno, nosotros no vamos a escuchar, oad, oad, pero cuando alguien me habló del evangelio, oye, no estoy con nadie más, me lo está diciendo es a mí. Ahora yo me quedo pensando en él y viendo en él, y no estoy viendo que lo que me está diciendo es la palabra de Dios. Y en ese momento yo no lo puedo concebir hasta que Dios me hace ver, oye, lo que él te está diciendo no es de parte de él, soy yo el que lo mandé. Y eso es lo que Pablo va a entender después. Aquello que pateaba, no entendí que era Dios el que me estaba llamando. No entendí que era Dios quien estaba comunicándome esto. Por eso cada vez que usted escuche de la palabra de Dios, escuche del evangelio, es Dios hablándole a usted. Y usted debería prestar atención. Porque Dios no se equivoca cuando se dirige a alguien. Nosotros somos los que a veces queremos desorientarnos. Cuando usted está aquí, cualquier enseñanza, no piense que eso se lo está tirando Dios a fulano. Eso es a usted que se lo está dando porque usted está aquí. Y debo asumirlo como tal y recibirlo. Gracias a Dios por confrontarme con eso. Gracias porque quiere que yo me oriente por ahí. Y tiene misericordia de mí. No quiere que yo muera en mis pecados ahí en ese contexto. Aquí se da hasta un diálogo. Y el apóstol Pablo, en ese diálogo, pero antes él dice, ¿por qué me persigues? Y dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Decíamos en su momento que esos aguijones, eso era una especie de puyas que se usaban a veces en las carretas, en la parte de delante, porque cuando se estimulaba con látigo al animal para seguir, él no quería y entonces tiraba patas como para defenderse. Entonces ponían por aquí en la carreta unas puyas de esas, unos aguijones, cuando pegaba ahí se puyaba, entonces dejaba de patear. Y lo había de otras formas. Pero el asunto de eso es algo que estimula a alguien o algo a que siga un rumbo. Cuando le dice aquí, dura cosa te da cosas contra el aguijón, oye, yo te he hablado y te he puyado. Pablo estuvo cuando mataron a Esteban y cuando mataron a otro. Y sin duda que él escuchó del evangelio de todos ellos. Y lo estaba estimulando a que siguiera el camino. Pero él seguía. Hasta que Dios en persona dice, oye, me estás persiguiendo es a mí. Porque él no quería aceptar que ese Jesús había resucitado. Hasta que Dios le hizo entender eso. Y dice el versículo 15, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y viene el siguiente detalle. Pero levántate. Y es el llamado aquí. Ponte sobre tus pies, porque, dice ahí, para esto he aparecido a ti. Y aquí es donde viene esto y donde quiero
detallar algunas cosas en el contexto de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Porque como vemos, él está hablando de su formación, él está hablando de su orientación en la cual pensaba que era impecable y que lo que estaba haciendo estaba bien. Después habla de que fue un perseguidor y habla de ese encuentro con el Señor Jesucristo aquí, y él va a relatar para qué se le apareció Cristo. Y después que él entiende eso, que es lo que estamos viendo, el relato de todo esto, él vivió, vamos a decir, ciegamente conforme a eso que Cristo le dijo. Y de ahí es que estamos diciendo, este hombre no sucumbía ante sus convicciones, no importaba delante de quién estuviera, él no se dejaba intimidar, él seguía con sus principios firmes, porque estaba convencido, no hay nada mejor que eso. Y el Señor Jesucristo lo llama en este sentido para dar testimonio de esa fe y dar testimonio de lo que es Cristo Jesús. Y ahí dice, he aparecido para ti, y presenta aquí el siguiente propósito: para ponerte por ministro y testigo. Tú vas a ser testigo de lo que has visto y de lo que vas a ver, y por eso vas a ser un apóstol. Porque él dice, me aparecí a ti, él lo vio, y una de las condiciones para ser apóstol de Cristo era que lo comisionaba Cristo mismo y que había visto al Señor Jesucristo, y aquí lo vio. Y la otra cosa es, tú vas a ser un ministro, y aquí hace el énfasis de alguien que está bajo el mando de alguien superior para seguir las órdenes de ese superior. Ese término que se usa ahí hace referencia a esos timoneros, esas personas que hay en los buques en esa época, que estaban abajo remando. Y desde arriba el que dirigía decía, remen o háganlo así con poca fuerza o con mucha fuerza, hacia la derecha, hacia la izquierda. Pero seguía desde arriba. Eso es lo que está diciendo. Tú ahorita vas a hacer lo que yo te voy a mandar a hacer. Antes estaba haciendo lo que los principales sacerdotes te mandaban a hacer. Ahorita vas a hacer lo que yo te estoy mandando a hacer. Todo lo contrario de lo que te mandaban ellos. Ir en contra de mí y en contra de mi iglesia. Ahorita vas a ir a favor mío y a favor de mi iglesia. Y él eso lo entiende y lo asume y lo vive como una experiencia personal. Y él presenta los detalles aquí. Vas a ser testigo de lo que has visto y de las cosas en que me apareceré a ti. Le da detalles, tú vas a experimentar mi cuidado, porque yo te voy a librar de tu pueblo y de los gentiles, y a esos gentiles ahora te estoy enviando. Y viene aquí lo que es el contenido, uno de los contenidos más claros de lo que es el evangelio y el proceso de evangelismo en la Biblia. El versículo 18, propósito, para que abras sus ojos, para que ellos primero se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y lo segundo, para que reciban perdón de pecados y herencia entre los santificados, y todo esto por la fe en el Señor Jesucristo. Eso es uno de los resúmenes que presenta la Biblia para entender qué es el evangelio. El contenido del evangelio es eso que está ahí. Y esto es algo fundamental, entenderlo y manejarlo nosotros, para consumo personal y para ayudar a otras personas. El texto, lo voy a repetir, para que abra sus ojos. Pablo va a ser un instrumento al predicar el evangelio para que Dios abra los ojos de las personas. Y en lo que estamos diciendo, él está haciendo referencia, yo estaba así de esta manera, pero Dios me hizo ver cómo son las cosas, y ahora yo estoy predicando que eso es lo que Él quiere hacer contigo. Y miren, aquí dice para que se conviertan. Este término convertir es volver. Cuando se habla en la Biblia de conversión, del nuevo nacimiento, es volver a como fue al principio, antes del pecado. Volver, cuando Dios creó al hombre lo creó sin pecado, pero después por el pecado en todos nacemos pecadores y todos estamos en tinieblas. Y cuando se dice ahí, se conviertan, vuelvan otra vez a esa condición. ¿Y cómo se vuelve ahora en esa condición si yo soy un pecador? Se vuelve a esa condición por la fe en el Señor Jesucristo. Que soy un pecador redimido,
y que en Cristo, con una vida de dependencia de Él, yo puedo experimentar el no tener una vida de pecado como la suelo tener en estos momentos si no tengo la vida del Señor Jesucristo. Miren lo que se dice ahí: de las tinieblas a la luz. Y ahí se presentan dos contrastes. Todo lo que está relacionado con las tinieblas está relacionado con Satanás. Todo lo que está relacionado con la luz está relacionado con Cristo. Y por eso dice potestad, o eso es, están bajo la autoridad de Satanás, y al recibir la luz vienen a pasar bajo la autoridad de Dios. Y eso fue lo que pasó con Pablo. Tú estabas bajo la autoridad de aquellos, ahorita vas a hacer lo que yo te mando a hacer. Y eso se presenta con claridad en el Evangelio, en los Evangelios, en las diferentes cartas del apóstol Pablo. Esto lo dice una y otra vez en las diferentes cartas, porque ese es uno de los énfasis fundamentales dentro de la iglesia: dar fe y dar testimonio de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Esto suena difícil, pero toda persona que no ha nacido de nuevo en Cristo Jesús está bajo la potestad de Satanás. En otro pasaje va a decir: es hijo de Satanás. Vosotros sois hijos del diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Y eso suena duro, suena difícil, pero esa es la realidad, y Dios no oculta la cosa. O usted es hijo de Dios o es hijo del diablo. No hay otra alternativa. No hay otra opción. Y cuando usted escucha del Evangelio, Dios le está dando la oportunidad de que usted se convierta de las tinieblas a la luz y que deje de ser hijo del diablo para ser hijo de Dios. Y eso es lo que se está presentando ahí. Y dice: cuando eso se da, hay perdón de los pecados y venimos a ser parte de los santos, donde hay una herencia especial, los apartados por Dios. Y todo eso es a través de la fe en Jesucristo. Miren, y voy a leer unos textos aquí para ilustrar esto. En Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ahí habla potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y habla de Satanás y las huestes malignas, cómo gobiernan todo en este mundo. Que todo se ve bonito, pero eso está detrás, orquestado por Satanás para que la gente no acuda a Dios. Eso es el sistema donde estamos. Y por eso va a decir después, y lo que leo aquí el apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios, capítulo 2 de los Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, entre los que se pierden, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Está en tiniebla. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Mantiene a la gente entretenida en tantas cosas para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero ¿qué dice el texto? Que Dios está obrando, predicando el evangelio por uno y otro medio, a través de una y otra persona, y todos los que escuchan están teniendo la oportunidad de ser convertidos de las tinieblas a su luz admirable. Y dice el versículo 6: porque Dios, que mandó que de las tinieblas ¿qué? Resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, cada vez que escuchamos del evangelio, Él hace que se ilumine en nosotros el conocimiento de la gloria de Dios. Yo no había entendido que estaba así. Yo no sabía que estaba muerto en mis delitos y pecados. Yo pensé que esto lo hacía y estaba bien. Dios me hace ver: eso te lleva al infierno si no crees en mí, a través de la obra en Jesucristo. Dice en 1 de Juan, en Juan capítulo 1, hablando de la luz, dice: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea que Dios siempre ha estado dando luz. ¿Por qué? Porque los hombres están en tinieblas, y de ahí que se conviertan de las tinieblas
a la luz. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Hay personas que están dando testimonio de la luz, los que predican el evangelio, a fin de que todos creyesen por él. Eso es lo que está el apóstol Pablo haciendo. Dice, para que abra sus ojos. Y sigue diciendo el texto aquí, hablando de Juan el Bautista, no era él la luz, sino ¿para qué? Para que diese testimonio de la luz. Eso es lo que hacemos nosotros. Y Dios se encarga de resplandecer donde Él decide de resplandecer. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Todo hombre tiene la oportunidad de escuchar del evangelio. Dice el versículo 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos aquellos a quienes se les resplandece la luz del evangelio, que entienden su condición de pecador y aceptan a Cristo como la luz que le trae la salvación, dice que son engendrados por Dios. Y dice ahí, vienen a ser parte del pueblo de Dios. El versículo 46 de Juan 12 dice, hablando Cristo, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, ¿qué dice? No permanezca en tiniebla. Es a través de Jesucristo. Todos los que pasamos por eso, experimentamos eso, mire lo que dice el apóstol Pablo cuando habla a los colosenses. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dios nos llama, nos presenta el evangelio a través de uno y otro y Él nos da claridad para que esa luz del evangelio resplandezca en nosotros. Y dice versículo 3, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Por lo tanto, andad como hijos de luz. En 1 Tesalonicenses 5:4 y 5 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. Y termino con 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y miren lo que dice ahora, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor ha hecho eso por nosotros para que anunciemos eso. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo en eso. Y eso es lo que nosotros deberíamos estar haciendo. Que el Señor nos convenza de nuestra condición y nos haga que resplandezca la luz del evangelio en nosotros. Cualquiera de ustedes, si no ha entendido eso, Dios le ha dado hoy recuerdo de cuál es la salida. Pablo se está dirigiendo ahí, en el libro de los Hechos, a un grupo de personas que Dios los puso por delante. Y esas personas tuvieron el privilegio de tener al gran apóstol Pablo que le predicara del evangelio. Hoy tenemos el privilegio de escuchar la palabra de Dios, comunicada por el apóstol Pablo cada vez que leemos. Usted de pronto no es Agripa, usted de pronto no es Félix. Usted de pronto no tiene una posición especial que tiene que cuidar, que tiene que proteger. Pero si usted no ha nacido de nuevo, usted está muerto en sus delitos y pecados y está condenado por eso. Usted está en tinieblas y Dios le ha dado ahorita información de su palabra para que sea convertido de las tinieblas a la luz. Que el Señor le haga consciente de esa realidad. Y cada uno de los que estamos aquí, que nos confesamos como trasladados de las tinieblas a la luz, aquí dice que Dios ha hecho para que nosotros anunciemos esas virtudes.
el capítulo, dije al principio, habla más del llamado a dar testimonio de la fe que tenemos en Cristo en cualquier lugar donde estemos. Hermanos, dispongámonos para eso y que el Señor nos dé ese privilegio de poder compartir esa nueva vida que tenemos en Cristo. Voy a orar. Padre amado, te doy gracias por tu palabra y gracias porque el Espíritu Santo, Señor, que es el que enseña a la iglesia, que es el que convence a cada persona de pecado, de justicia y de juicio, hemos pedido que Él haga esa obra. Ayúdanos a nosotros a tener una aptitud de mansedumbre frente a tu palabra y danos, Señor, una disposición a inclinarnos ante ella, ante lo que tú nos enseñas. Obra según la necesidad de los que estamos aquí en esta mañana, para salvación o para convicción de actuar conforme a la luz que tú nos vas revelando cada día cuando estudiamos tu palabra. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén.